Bueno, volvemos acá a los estudios de NBH precisamente con el invitado de hoy día en nuestro programa Expresión TV. Él es el representante, por decirlo así, principal políticamente acá del Partido Comunista de Venezuela, en nuestro estado Sucre. Ustedes lo conocen desde hace mucho tiempo ya, a nuestro camarada Hermiche Padrón, quien también es candidato del Polo Patriótico en estas elecciones venideras del 6 de diciembre. Vamos a hablar precisamente de todos esos temas, fundamentalmente del tema político, Hermiche, y de esa realidad que está allí en juego para el 6 de diciembre. Bienvenido a NBH, otra vez a este espacio Expresión TV. Y háblanos un poquito, Hermiche, de esa perspectiva tuya y del Partido Comunista para esta venidera elección. Sí, ante todo un saludo a todos esa playa de que tienes tú de seguidores en este programa. Verdaderamente siempre para mí ha sido un gusto acercarme a esta planta, con la cual siempre hemos tenido muy buen relacionamiento, siempre nos ha apoyado, y básicamente con tu programa, donde siempre hemos encontrado un punto de reflexión para poder comunicarnos con nuestro pueblo, con nuestras comunidades. Y ciertamente vamos a esta batalla electoral nuevamente, el Partido Comunista, en el marco de una alianza perfecta que hemos logrado integrar en todos los partidos que conformamos el Gran Polo Patriótico, con una expectativa muy alta, porque ciertamente vivimos un contexto en el cual la crisis económica internacional verdaderamente ha pegado con rudeza a la sociedad venezolana. A ello tenemos que añadirle una gran cantidad de errores, una gran cantidad de desviaciones que se han venido cometiendo en el proceso, producto de todo lo que significó para nosotros como pueblo la interrupción, el fallecimiento no esperado tan temprano del comandante Hugo Chávez Frías, y ese nuevo acondicionamiento que se ha venido generando para poder acoplarse a los nuevos momentos. Estas dos coyunturas, la crisis económica mundial y también una constante de errores y decisiones que se han venido cometiendo, han permitido llegar a este año 2015 en una situación bastante compleja, bastante difícil, que debe de alguna u otra manera sacar de todos nosotros lo mejor que tenemos como pueblo, lo mejor que tenemos como esperanza, y verdaderamente entender que la construcción del legado de Chávez tiene que ser fundamentalmente en la construcción diaria y en la construcción concreta. Para, Hermiche, me hablabas ahorita de lo que se está planteando, de esa perfección en la unidad, ¿no? La unidad perfecta. ¿Realmente es tan perfecta esa unidad desde el punto de vista, pudiéramos decir, que este pueblo, que va a ser el elector del lado del chavismo como tal, está realmente contento con esa fórmula planteada ahora, bajo esta perspectiva de la elección nacional, de la Asamblea Nacional? ¿Realmente tú percibes que el pueblo está contento con los candidatos, con las fórmulas, y ustedes como partido están conformes? Porque hasta donde yo manejo, tú vas de suplente, algo por el estilo, vas en la lista o vas de suplente. En la lista. ¿Vas en la lista? ¿De qué número? Tercero. De tercero. Generalmente, Michi, y eso hay que decirlo a la gente, el tercero bajo circunstancias donde hay fuerza de aquel lado y fuerza de este lado, el tercero casi nunca sale. Ahora, esa es una realidad que está allí, y hay una realidad también de rechazo a lo interno, con posturas, con candidaturas y todo lo demás. Pero también hay una realidad allí que es la defensa de un proceso revolucionario como tal. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, fíjate, fundamentalmente en estos momentos lo que se está generando son dos posturas que son las que polarizan el escenario electoral, y donde nosotros tenemos que trabajar con mucha claridad. En primer lugar, un polo importante, que es el Gran Polo Patriótico, que representa la continuidad de toda esa esperanza que en algún momento Chávez logró sembrar en nuestra patria, que de alguna otra manera empezó a demostrar con hechos bien concretos las posibilidades reales que tenía nuestra sociedad, nuestro pueblo, de ir avanzando y ir construyendo un futuro mejor. Y por otro lado, una oposición que a todas luces ni tiene proyecto, ni tiene discurso, porque uno va para la calle y uno puede encontrar gente descontenta con la situación del país, y eso es una cuestión evidente. Tú y yo, más de una vez al día, tenemos que quejarnos y nos sentimos mal por la situación que pasa en el supermercado, que pasa en la bodeguita, que pasa cuando estás esperando el microbús, cuando estás esperando el propuesto, cuando estás esperando inclusive un taxi, cuando estás esperando cualquier medio de transporte para poder desplazarte por la ciudad. Evidentemente tienes un problema y eso te afecta. Pero básicamente tenemos una oposición que no ha generado ninguna respuesta, porque la oposición critica la inseguridad, la oposición critica el sistema de salud, la oposición critica el desabastecimiento, pero no presenta ninguna alternativa de cómo ellos harían para solucionar el problema. Y están viviendo de lo que hace el gobierno, bien o mal.
En ese sentido, creo que la propuesta, y eso uno también la ve en la calle, básicamente la mayoría de nuestro pueblo está con el modelo que de alguna otra manera hemos iniciado desde hace 15 años y que en muy buena parte de estos 15, 16 años ha demostrado suficientes posibilidades, suficientes elementos como para garantizar a un pueblo satisfecho y a un pueblo real. Cuando hablamos de la alianza perfecta, que es a la pregunta que tú vas, ciertamente hay un descontento. Y ciertamente es bien difícil lograr una amplitud de tantos candidatos, en este caso que son 12 candidatos que tenemos que ir presentándonos para todo lo que significa el desarrollo de las elecciones para el 6 de diciembre. Es muy difícil que todo el mundo esté contento. Todo el mundo esté contento y satisfecho con todos los candidatos. Eso es un elemento que tampoco podemos llegar a rayar a decir conseguimos la fórmula perfecta para que toda la población verdaderamente se sienta sin embargo, usted pudiera, o el sector del Partido Comunista pudiera decir, bueno, aquí no nos consideraron, pero en varios estados del país nos consideraron y tenemos a nivel nacional el Partido Comunista está bastante conteste con la situación. Estamos encabezando 2 listas a nivel nacional, una por el estado Trujillo con el camarada Yul Yabur, otra en el estado Guárico con el camarada Oscar Figuera. A nivel de los terceros puestos en la lista, tenemos aproximadamente 7 o 8 camaradas colocados, entre ellos mi persona. Y en algunos puestos de circuito verdaderamente importantes, interesantes, históricamente ganadores, tenemos aproximadamente 5 camaradas que están encabezando esos circuitos. O sea, a nivel general el Partido Comunista sale muy bien colocado dentro de esta alianza. ¿Qué es lo que nosotros queremos decirle a nuestro pueblo? Hay muchas posibilidades de uno expresarse dentro de una votación. La primera definición que uno hace cuando vaya este 6 de diciembre a votar es si estamos de acuerdo con el proyecto revolucionario que encabezó el presidente Chávez o si estamos a favor de un gran hoyo negro que nos presenta la oposición, que simple y llanamente ha presentado violencia, que simplemente ha presentado contrapropuestas a la nada. Y esa es la primera definición que hacemos. Como la gran mayoría de nuestro pueblo, estamos seguros, sigue enamorada, sigue esperanzada, sigue convencida de lo que significa verdaderamente transitar la construcción del socialismo tal y como Chávez lo planteó. Ahí viene el segundo elemento. Dentro del gran polo patriótico hay una cantidad importante, interesante, de diferentes tarjetas electorales que representan cosas diferentes. Y obviamente esa expresión en cada una de las tarjetas va a definir si yo estoy totalmente de acuerdo con la situación que se está viviendo, si estoy de acuerdo con el planteamiento de Chávez, pero considero necesario corregir algunas cosas, y en ese sentido es donde va la tarjeta del Partido Comunista. Ahora hablando en ese punto especialísimo, el Miche, hay también un sentimiento en el pueblo de acuerdo a lo que él percibe en la gestión de los gobiernos, llámese gobierno local, llámese gobierno regional, llámese gobierno nacional. Hablando de lo regional y lo local, hay varios factores, varios elementos que inciden también en esa disposición del pueblo a apoyar o no apoyar, a seguir. Inclusive uno se consigue en la calle gente que dice, bueno, que yo estuve con Chávez, yo fui chavista, pero ya no soy porque este gobierno o local o regional o nacional no es igual que cuando estaba Chávez, no es igual lo que Chávez planteaba, lo que ellos están haciendo, ese tipo de cosas. Podemos nosotros desde el punto de vista autocrítico decir que hay cosas en el gobierno nacional, en el gobierno regional, en el gobierno municipal que no están funcionando como deberían funcionar o como Chávez quería que funcionara. Lo dijimos al principio del programa y lo hemos venido diciendo constantemente, inclusive en todos nuestros medios. Tribuna Popular que sigue activa en la calle. Quisiéramos también ahora plantear que en el Twitter tenemos @cantaclaro piso BZLA, que es una cuenta que repítelo para que la gente @cantaclaro piso BZLA. Y nosotros hemos venido constantemente atacando, hemos venido constantemente insistiendo en el hecho de que hay errores que se están cometiendo y peor aún desviaciones que se están garantizando a nivel de gobierno municipal, a nivel de gobierno regional, a nivel de gobierno nacional. ¿Cómo combatir eso? Saltando la talanquera, yéndonos a una oposición que lo que ha garantizado es guarimbas, muertos y que no presenta ningún proyecto de desarrollo para nuestro país, o quedarnos de esta trinchera verdaderamente luchando. El Partido Comunista plantea la necesidad, por ejemplo, de una gran dirección colectiva en términos políticos para poder transitar esos elementos, para poder nosotros como pueblo, para poder nosotros como organizaciones políticas, poder criticar al alcalde, poder criticar al gobernador, poder criticar al presidente, al ministro, al director general, en un momento donde se están cometiendo errores para que este compañero, esta compañera, esta camarada pueda corregir sus errores y avanzar correctamente. Como esos espacios no están dados, siempre queda el problema de que uno tiene que venir al medio de comunicación y por eso es que te agarran tanta raya cortesía cuando tú haces la denuncia, pero es que no tenemos ningún espacio donde políticamente poder trabajar. Nosotros del Partido Comunista, ¿qué es lo que decimos? Que es otro de los elementos que hay que trabajar. ¿Para qué la Asamblea Nacional?
¿para qué votar por un diputado a la Asamblea Nacional? Un diputado a la Asamblea Nacional no va a resolver el problema de la luz, un diputado a la Asamblea Nacional no va a resolver el problema de las aguas negras, un diputado a la Asamblea Nacional tiene algunas funciones bien delimitadas. En primer lugar, legislar para garantizar que esos problemas empiecen a resolverse. En segundo lugar, es un vocero político de la comunidad, del Estado, de la región, para poder expresar esa situación en el marco de la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar, tiene que ser un dirigente político que se encargue de fiscalizar, de ayudar a la Contraloría Social a tener una caja de resonancia, que en este caso es la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que desde el Partido Comunista votar en la tarjeta de Gallo Rojo significa de alguna otra manera expresar la necesidad de reforzar, de combatir esos errores que se están cometiendo, esas desviaciones que están presentes y garantizar que nuestro pueblo verdaderamente dé un salto. Nosotros creemos, y lo hemos venido discutiendo desde la Dirección Regional del Partido Comunista de Venezuela, que si hay algo que hay que atender rápidamente y urgentemente en el Estado Sucre, es esa distancia que cada día se hace mayor entre el Estado Sucre y Caracas. Y pareciera que algunos compañeros, algunos compatriotas, algunos camaradas se ensalzan con el discurso nacional, pero se olvidan de las realidades del Estado Sucre. Y nosotros creemos que a partir de la tarjeta del Gallo Rojo hay la posibilidad de expresar la necesidad de reforzar el discurso. Yo estaría de acuerdo entonces en una visión, y es inclusive es es la campaña, ¿no?, que está impulsando el sector de derecha, la gente de la MUC. Ellos dicen el pueblo, inclusive es su campaña que tienen por ahí ya, la pre-campaña, el pueblo quiere cambio. Yo estoy de acuerdo con eso, el pueblo quiere cambio. Pero los cambios, el cambio real, porque el cambio puede cambiar, tú puedes cambiar un carro y puedes cambiar para un carro mucho más esperolado, o puedes cambiar para un carro mucho mejor. Tú puedes cambiar de casa y vivir en una quinta y pasar a un ranchito, o puedes salir de un ranchito y pasar a una vivienda digna como las que se están dando a través de la Gran Misión Vivienda, que todavía faltan muchísimas por dar, pero que hay de alguna otra manera un avance significativo en ese sentido. Ahora, el problema es qué tipo de cambio garantizamos, con nuestro voto, con nuestra perspectiva. Quienes únicos garantizan, y lo hemos demostrado, quienes únicos garantizan un cambio positivo, que significa en términos de salud, en términos de educación, en términos de vivienda, en términos de economía, es de este lado. Que hay una crisis económica que nos ha agarrado un poco desprevenidos, por no decir otras cosas, y que ha agarrado a algunos cuantos que están aprovechándose de las circunstancias para poder trabajar en ese sentido. Es un elemento que hay que trabajarlo desde esta trinchera. Nosotros planteamos que hay que crear, y es la propuesta fundamental que va generando el Partido Comunista de Venezuela, una nueva política y revolucionaria económica. Mira, nosotros tenemos que empezar a trabajar verdaderamente para repotenciar lo que significa las posibilidades productivas de nuestro pueblo. Ahora, trayendo a colación eso que tú estás planteando y llevándolo a la jocosidad popular, yo tengo una historia pues, de pequeño en nuestro pueblo, que un señor que tenía un ranchito campesino y tenía su conuco y tenía su ranchito y una burra. Cuando salieron las motos, él dijo que quería cambiar y vendió el rancho, vendió la burra y se compró la moto. Bueno, chocó la moto, se fracturó todo él, perdió el conuco, perdió el trabajo, perdió el rancho y perdió la burra. ¿Tú crees que eso le pudiera pasar a Venezuela si no piensa bien hacia dónde orienta ese sentimiento, ese resentimiento hacia la realidad que estamos viviendo? Obviamente la lucha que estamos viviendo es importante y son varios niveles con los cuales estamos luchando. En primer lugar, hay una lucha importante contra el imperialismo norteamericano. A quien no se crea... Hay una guerra económica mundial. A quien no se crea el cuento, basta con mirar qué pasa en Siria, qué pasa en Libia, qué pasa en Irak, productores petroleros. La baja del precio del petróleo es una estrategia de guerra económica mundial. Tiene que ver, y está comprobado, e invito a todos que lo que no me quieran creer a revisar el internet, está comprobado fundamentalmente que a través de lo que ha sido la ocupación del norte de Siria y del norte de Irak, el Estado Islámico en estos momentos está garantizando una producción petrolera que están directamente vendiendo a Estados Unidos, a Alemania y a Gran Bretaña y a Francia, que son los que han permitido la baja potencial de los precios del petróleo. Básicamente, ¿cuál ha sido la respuesta que ha habido a nivel internacional? Rusia se coloca en el conflicto porque Rusia está siendo afectado también como productor petrolero. A nivel general estamos viendo una confrontación donde el imperialismo norteamericano nos está atacando. A nivel interno tenemos una burguesía parasitaria, incómodamente con este proceso revolucionario que quiere nuevamente volver a su época anterior. Tenemos un sector que se ha creado de esa nomenclatura enquistada, que comete errores, que comete desviaciones, a quien hay que denunciar, a quien hay que atacar, porque es el enemigo que llevamos por dentro del proceso, valga la redundancia,
Y en esa tarea y con esos 3 frentes abiertos es que el pueblo venezolano tiene que ser consciente hay factores de que el proceso de liberación nacional que estamos viviendo hay que reconocerlos ante el pueblo. Yo quisiera que tú también lo dijeras si estás de acuerdo conmigo. El tema de la corrupción, el tema de la ineficiencia, el tema del amiguismo, el tema del nepotismo, que son todos esos ismos negativos que existen en nuestra historia contemporánea, de política de todos los tiempos, y que no se han superado y que siguen estando. Yo creo, inclusive, el Miche, te lo digo, yo creo necesario que el planteamiento de la campaña del chavismo vaya unido a un planteamiento claro de que va a haber un cambio verdadero en la realidad de gobierno, en la realidad de partidos, en la realidad de la vida del día a día, del cumanés, del sucrense, en ese sentido, y que eso permita de alguna manera que la gente sienta que va a votar por el chavismo, va a votar por la revolución, pero no va a ser lo mismo que esté pasando ahorita, pues, que realmente va a haber un mecanismo de cambio, va a haber una esperanza de cambio, porque la gente también dice, bueno, voy a seguir votando por Chávez y por los chavistas y los que están allí, y aquí no van a cambiar las cosas, para eso no voto. Cierto. Y eso tenemos que entenderlo todo, tiene que entenderlo el partido, los partidos, el polo, que tiene que haber una luz al final del túnel donde diga las cosas van a cambiar allí a par con el proceso mismo electoral. Pero mientras yo le presente al pueblo una alternativa electoral con los mismos actores de gobierno, con los mismos actores de los partidos, allí inquistados, hermano, la gente no se va a comer ese cuento. Una de las cosas que la gente está pidiendo en la calle, una de las cosas que uno siente que la gente desde muy adentro lo viene expresando, es que de alguna otra manera el esfuerzo que tenemos que realizar, quienes tenemos de alguna otra manera y coyunturalmente posiciones de liderazgo, posiciones de referencia dentro de las organizaciones políticas, las organizaciones comunitarias, es que hay que acabar la huechafita que hay en este país. Porque hemos vivido ya, estamos llegando a unos niveles donde, como dicen muy coloquialmente también, pueblo roba pueblo. Basta que cualquiera consiga un café en una panadería y se acabó el café, llegas tú y te lo quiero vender, te lo quiero dar en 200 bolívares y tú me lo compras. La cultura del bachaquerismo. Ahora, yo también discutía, yo fui no a bachaquear, yo puse un nuevo término que se lo di a una amiga que fuimos a comprar, estuvimos en varias colas. Hay una cuestión que es el hormigueo y otra que es el bachaquerismo, inclusive mencionando aquí a nuestro cantautor Ali Primera. Él decía que de alguna manera las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bachaco fundilludo, ¿no? En este caso nosotros creemos que hay muchos bachacos fundilludos, de lado y lado. Y eso hay que acabarlo porque ¿qué es lo que está pasando en muchas cosas de esas? En muchos de estos casos, el amiguismo, el clientelismo, la corrupción, están de alguna otra manera campeando y todo el mundo cree que a partir de esos elementos y de esa práctica se puede generar una acumulación de capital que les permita de alguna otra manera salir de la crisis. Y lo que estamos es conduciendo a que toda la sociedad de alguna otra manera entre en un círculo vicioso del cual es difícil salir. ¿Qué es lo que hace falta para eso? Simple y llanamente, y creo que la mayoría de los que están detrás de las cámaras frente a sus televisores van a estar de acuerdo conmigo, simple y llanamente empezar a aplicar la ley. Simple y llanamente, y es una de las propuestas que enlaza al Partido Comunista: cárcel para los corruptos, cárcel para los acaparadores, cárcel para los especuladores, estén donde estén y sean quienes sean. Desde el primer momento en que el gobierno revolucionario empieza a asumir con fuerza su papel, su responsabilidad de empezar a aplicar la ley, sea quien sea y estén donde estén, claro, inmediatamente a partir de ahí veremos un cambio sustantivo dentro de la realidad nacional, veremos nuevamente recolocarnos como esa sociedad que nosotros queremos, que nosotros conocemos, que hemos vivido, de trabajadores, de productores, de productoras, en un estado tan rico como el estado Sucre, que prácticamente alimenta a todo el oriente del país, con una escasez de tierras en comparación con Anzoátegui y con Monaga, y sin embargo hemos sido históricamente mucho más productores en términos agrícolas. A nivel pesquero, no quiero ni hablar cuando tenemos la principal flota pesquera, y por errores y desviaciones ha venido mermando, ha venido siendo tragada por los grandes intereses del comercio internacional de la pesca, y hemos venido bajando fundamentalmente nuestra capacidad de producción. Bueno, Michel, aquí el tiempo es, bueno, imagínate, muy corto. Vamos a leer algunos mensajitos, que hay muchos de los que están entrando. ¿Para qué el presidente Maduro aumente el salario si en la alcaldía no se actualizan los sueldos? Por favor, dicen aquí. Eso debería ser una ley, ¿no? Si hay un aumento general de sueldo, deberían... Hay algunos elementos que la población debería entender. Cuando el presidente decreta el aumento de sueldos y salarios,
generalmente los ajustados a lo que es la administración central. Claro. Y viene un desajuste con las administraciones regionales y las administraciones locales. El ingreso que hay del que presupuesto también, porque si no hay plata, ¿cómo yo voy a comprometerme en pagar un sueldo si no tengo la plata disponible para eso? Eso es lo que habría que realmente evaluar de cara a nuestro pueblo, hablando correctamente y sinceramente sí, con nuestro pueblo, sí, para señor, que entienda realmente cuál es la situación. Ok, bueno, ya estamos llegando prácticamente al final. Se nos hace un poquito difícil esta cantidad de mensajes porque se me complica, se me enturbia aquí el tema de la mensajería. El Miche, ya para finalizar, un mensaje a ese pueblo, un mensaje a esos televidentes, a ese pueblo chavista, socialista, comunista que está allá y está a la expectativa de lo que va a pasar en nuestro país y está en disposición de seguir apoyando esta revolución, pero también está esperando que hayan cambios verdaderos, que haya realmente una luz que ilumine el camino de la revolución y que ellos se sientan realmente de corazón con ganas de pararse el 6 de diciembre así con todo el alma y el corazón como lo hizo cuando estaba Chávez, a seguir votando por la revolución. Un mensaje ya final. Sí, para todo nuestro pueblo, simple y llanamente irnos preparando para el 6 de diciembre y entender que el futuro no está en manos de ningún dirigente político, nuestro futuro no está en manos de ningún partido político en particular, nuestro futuro como pueblo está en nuestras manos como pueblo, nuestro futuro depende de lo que nosotros como pueblo organizado, consciente, empecemos a activar. Ese fue el principal legado que nos enseñó Chávez, de despertar y de asumir con coraje las dificultades que se nos presenten. Las dificultades que estamos viviendo hoy en día no es para botar la casa por la ventana, no es para traicionar los principios que hemos venido inculcando durante 15, 16 años a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, sino poner el pecho bien erguido, la frente bien en alta, y el 6 de diciembre entender que en el ejercicio del voto no solo se respalda la revolución, sino que también se puede castigar a quienes hay que castigar, defendiendo la revolución e impulsando la revolución. Okay. Y que solo en la medida en que ese pueblo organizado empieza a expresarse a través de los medios de comunicación, a través de los consejos comunales, como estaban los compañeros anteriormente, trabajando y entendiendo que hay que trabajar positivamente para nuestro país y entendiendo que el único socialismo que sirve es el que está conducido por los trabajadores y por las trabajadoras. Un socialismo que dependa de algún burócrata, sea civil o militar, un socialismo que dependa de algún cura, pastor, un socialismo que dependa de algún individuo, no es construcción del socialismo. Mucho menos un socialismo que dependa de quienes defienden el capitalismo como ese. Obviamente, el socialismo real es el que se construye colectivamente. Y se construye colectivamente con el pueblo en la calle, con el pueblo defendiendo sus principios, con el pueblo defendiendo sus derechos y con el pueblo activado cumpliendo con su deber. Bueno, nosotros entonces nos despedimos por el día de hoy de este programa, agradeciendo a toda esa gente que mandó esos mensajes. Ya el teléfono, tengo que cambiar de teléfono, le voy a dar los que pueda al Miche, vamos a leerlo ahorita en el tiempito que tengamos aquí, lo que podamos, y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo martes por acá, y yo de aquí saco una conclusión, de alguna manera desde el planteamiento del Miche, que aquella gente que quiere cambio dentro del chavismo como tal, lo puede hacer, pero eso sí dentro de la revolución, lo que decía Chávez, revolución dentro de la revolución. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo martes por acá, por NLH, canal de noticias, canal de la cultura, canal de la política y de la política de nosotros, del día a día. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes.